la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Mire cómo allí la petición del salmista de este salmo, que evidentemente es de tipo imprecatorio, pero profético. Nosotros vamos a mirar la parte profética. Está planteando un juicio, pero con miras a arrepentimiento. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Vamos a estar mirando detalladamente este salmo, que es una de las profecías que ya tenemos a la puerta, pero antes vamos a mirar algunos puntos claves para que cuando estemos en el análisis del salmo en términos proféticos, escatológicos, podamos entenderlo. Bill Salus es un autor de Estados Unidos y es quien ha estudiado profundamente este salmo en varias de sus obras. Ahí tenemos Israel's Time, The Ancient Blueprint of Future Middle East, que más o menos se traduce como, no tiene traducción al español el libro, está en inglés. Israelestina, los planos antiguos del futuro Medio Oriente, publicado en el 2008. El Psalm 83, The Missing Prophecy Revealed, que tampoco está traducido al español, y más o menos lo traducimos como el Salmo 83, la profecía perdida revelada. Quiero decirle que este autor, Bill Salus, es el que realmente profundiza y abre por el Espíritu Santo esta profecía del Salmo 83, porque hasta el momento, al momento en que él escribe primero su libro del 2008, el Salmo 83 se veía evidentemente como un salmo imprecatorio. De pronto algunos autores, muy pocos, hacen una referencia, pero muy vaga, a que esa imprecación sí podía tener una repercusión futura, escatológica, pero no había una explicación profunda que sí logra hacer el autor en estos dos libros, especialmente en el segundo, que es el Salmo 83. Para los que leen inglés, en el libro de Ancient Blueprint, el de Israel's Time, creo que así se pronunciaría, lo pueden comprar por internet en la versión electrónica, la versión Kindle, vale $9, muy barato. Usted lo compra y ahí mismo le abre y lo puede leer. El mismo día le llega, en el mismo instante que usted haga la compra, si usted lee inglés. Bien, Salus plantea que el Señor dejó profecías específicas que están a punto de cumplirse sobre los enemigos de Israel. Bueno, quiero anotar que otros autores consideran que simplemente es un salmo y que no tiene ninguna implicaciones proféticas. Y bueno, estas profecías se refieren a dos batallas, que son las del Salmo 83 y la batalla de Gog y Magog, para las cuales ya el escenario profético está listo, el escenario político y el escenario geográfico también. Por lo tanto, consideramos que están a la puerta, pero específicamente la de Gog y Magog es la que más, digamos, nos muestra que ya la iglesia está por partir, porque lo más seguro es que esta batalla venga después del arrebatamiento de la iglesia, y lo más seguro es que esta batalla de Gog y Magog, que aparece en Ezequiel 38 y 39, se desencadene inmediatamente después del Salmo 83. Bien, quiero que miren cómo la primera batalla, la primera guerra del Salmo 83 corresponde a los enemigos que rodean a Israel. Ahora vamos a ver un mapa y se considera como lo que llama Salus un anillo interno de enemigos. Y la segunda, que es la batalla de Gog y Magog, se refiere a los enemigos que vendrán de lejos, y Salus le llama a esto un anillo externo. Vamos a mirar los mapas. Aquí tenemos, está en inglés porque no conseguí la versión en español. Tenemos en la frontera de Israel, que es el anillo interno, el inner circle, ahí del Salmo 83, ahí vemos los enemigos que están descritos, nombrados en este salmo. Vemos el caso de aquí los agarenos, que serían los egipcios, los ismaelitas, que corresponderían a una parte de Arabia. Tenemos esta zona que en este momento es Jordania, que sería Amón, Moab y Edom.
Aquí de Edom también había que incluir la parte de Cisjordania, que es lo que llaman, en inglés es el West. Bueno, ahora les doy el nombre porque la traducción no aparece en español. Tenemos Tiro, que corresponde arriba al Líbano, y tenemos Filistea, que corresponde a la franja de Gaza, y a Siria, que el territorio en este momento corresponde a parte de Irak y parte de Siria, principalmente Siria, que hace frontera con Israel. Este es el Salmo 83, lo vamos a ver más adelante. Este es el anillo interno, ya esos enemigos están listos, ¿verdad? Tenemos que hay un movimiento que viene desde el siglo XX, desde el siglo pasado, con las diferentes intifadas, la guerra que ha orquestado Hamas en la zona de Gaza, el mismo Hezbollah, pero estamos viendo que hay un incremento, hay lo que llamamos curva también exponencial de la violencia, del odio, ¿verdad? Y a la vez de armas. Encontramos que Siria e Irán están proveyendo armas, principalmente Irán, a estos grupos de Hezbollah que están aquí en la zona del Líbano, que correspondería al enemigo Tiro. Está también en la zona de Gaza, acá, que sería Filistea, proveyendo armas también. Y ustedes saben perfectamente en este momento que tenemos a Irán, un enemigo que estaría en el anillo externo, pero ya tiene presencia en Siria y las diferentes bases militares que Israel en estos últimos tiempos ha estado bombardeando. Es decir, se está intensificando, ¿verdad?, todo este conflicto para que desemboque en este Salmo 83, en el cumplimiento de esta profecía. Aquí tenemos el anillo externo, que sería la segunda guerra que sigue a el Salmo 83. ¿Por qué si hay una cronología, digamos, que se puede corroborar en las escrituras? Porque decíamos, y cuando ya veamos detenidamente esta guerra de Gog y Magog, primera guerra, ¿verdad?, porque la última está al final del milenio, vamos a observar que hay unas características que debe cumplir Israel en cuanto a su estado político, en cuanto a su situación geográfica y en cuanto a la parte social, la paz, la tranquilidad, ¿verdad?, la gran riqueza, y estas características no corresponden a lo que es Israel en este momento. Es decir, que las va a adquirir Israel, y lo que se plantea es que estas características las adquiere Israel producto de una victoria tremenda en el Salmo 83, victoria que obviamente está allí profetizada. El Salmo 83 no lo dice directamente, pero en el momento en que se habla de la comparación con Sísara, en esta época de los jueces, sabemos que el Señor le dio victoria a Israel a través del ejército. Por lo tanto, también se infiere que esta victoria no va a ser una victoria dada directamente por Dios en una intervención directa, sino una intervención indirecta a través de las fuerzas de Israel. Eso lo veremos detalladamente. Bien, en este apartado, en esta parte de la clase, nos vamos a ocupar del anillo interno, es decir, del Salmo 83, pero vamos a mirar qué condiciones deben darse para que este evento profético pueda cumplirse, se le pueda dar pleno cumplimiento. Entonces vamos a mirar que hay varios eventos que debieron ocurrir y que tienen que ver con profecías previas a lo que ya está a punto de acontecer para que se dé el Salmo 83. Y este evento, el primero, empezó con el cumplimiento final del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Qué debería ocurrir? Evidentemente debería ocurrir que Israel estuviera en su tierra. Después de ese proceso de dispersión de tantos siglos, vemos que el Señor cumple esta primera parte, y es que Israel regresa a su tierra a final del siglo XIX, comienzos del XX, pero principalmente cuando ya es nación en el 48, después del holocausto judío. El mismo holocausto fue un instrumento que el Señor utilizó para hacer que los judíos regresaran evidentemente a Israel, previamente instaurado Israel como una nación en el 48 a raíz de la resolución que sale en el 47 en noviembre, diciembre. ¿Qué fue la nación? Y ya miramos detalladamente, usted lo tiene en el documento de mi hermana Belkis, que fue el cumplimiento de las profecías que aparecen allí en las escrituras.
También está el requisito, y es que Israel volviera a adquirir el estatus de mi pueblo delante del Señor, para que pueda darse, porque ya leíamos en el Salmo que aparece tu pueblo, ¿verdad? Claramente, es decir, que ya el Señor quita parte del juicio que aparece en la ley, que lo encontramos en Levítico 26 y vamos a ver más adelante. Tenemos dos condiciones: primero, que sea nación, que se restablezca el Estado de Israel, que los israelitas, los judíos estén en su tierra, y segundo, que además sean el pueblo del Señor. Ambos eventos están relacionados, es decir, la señal de que ya el Israel pasa a ser otra vez mi pueblo después del rechazo y de la expulsión de Israel, de los eventos que vamos a mirar ahorita, en que marcan ese momento en que ya dejan de ser el pueblo, mi pueblo, pero luego pasan a ser mi pueblo, está ligado justamente a ese regreso a la tierra. Israel, mi pueblo. En este punto, lo resumí en la clase pasada, pero no voy a detener allí. En el Salmo 84, versículo 3, usted encuentra: contra tu pueblo han consultado astuta, 83, hay un error. En el Salmo 83 encontramos: contra tu pueblo han consultado astuta, tu pueblo, y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Entonces, claramente, allí encontramos la condición de que Israel sea el pueblo, mi pueblo, y a la vez ya tenga la protección de Dios. Y eso evidentemente se comprueba históricamente en el siglo XX, en el momento en que se cumple la condición de que Israel regrese a su tierra. El regreso de Israel a su tierra y su levantamiento, su recuperación como nación, con su nombre, ¿verdad? Esto es importante, que es el nombre de Israel que está profetizado en las Escrituras. Regresan a la tierra de Israel. La Biblia no dice regresan a la tierra de Judá, no dice a la tierra de Palestina, que no existía, entre otras cosas. Usted sabe perfectamente que en el 138 después de Cristo es que los romanos le ponen este nombre. No, claramente el Señor establece la tierra de Israel. Es decir, que se recupera el nombre. Esto es bien importante, porque ahora más adelante, cuando comparemos uno de los enemigos, que son los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Evidentemente, en este momento no hay una recuperación del nombre Edom, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que las profecías, que son varias, muchas, referidas a Edom, donde se establece que será arrasado, es decir, será borrado, es decir, la descendencia de Esaú. Estas profecías están dadas en el Antiguo Testamento, y muchos teólogos, escatólogos, expertos en profecía, tradicionalmente han dicho que se cumplió la profecía. No hay pueblo de Edom, se desapareció, se cumplió la profecía. El problema que tenemos allí es que ya en el Nuevo Testamento, en la época del Señor Jesucristo, se habla de Idumea. Y históricamente se puede mostrar que Idumea está relacionada con Edom. Es decir, que el nombre todavía se mantenía. Eso implica que las profecías, que son muchas, que están dadas sobre Edom, uno de estos enemigos que están allí en el Salmo 83, no se han cumplido. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, se le va a dar un cumplimiento futuro, que ya está ahorita a la puerta. No son Edom en este momento, pero en el momento en que se dieron las profecías del Antiguo Testamento, eran Edom, pero dice allí que dejarían de ser. ¿Usted me está siguiendo? Pero en el Nuevo Testamento siguieron siendo. Por lo tanto, las profecías no se han cumplido, y una de ellas es Abdías. El libro de Abdías justamente toca, el centro es esta profecía. Eso lo veremos más adelante. Entonces, miren que hay una relación. Mi pueblo, Israel, recupera ese estatus de mi pueblo en el momento en que el Señor lo regresa a la tierra, porque el momento en que perdieron el nombre mi pueblo está ligado a la salida de la tierra. ¿Usted me está siguiendo? Entonces tenemos tres hechos que vamos a mirar ahorita. Tenemos la expulsión de la tierra, la dispersión, las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. Son tres eventos que están ligados a ya no eres mi pueblo. En el momento en que el Señor regresa a Israel a su tierra, escuche bien, es decir, la dispersión termina, ¿verdad? Y en el momento en que hay una finalización, aunque relativa, de las desolaciones de Jerusalén, porque Israel está en su tierra y recupera Jerusalén, ya diríamos que hay dos
condiciones tremendas que hacen que Israel recupere el nombre mi pueblo delante del Señor. ¿Usted me está siguiendo? ¿Me está entendiendo esto? Esto es bien importante, lo que estoy diciendo para la comprensión de la profecía del Salmo 83. ¿En qué? Es decir, ¿qué marcó que Israel dejó de ser el pueblo del Señor? Su expulsión de la tierra, su dispersión, ¿verdad? La quema de Jerusalén, las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. Amén. Ahí, en ese momento, ya no, es decir, la protección del Señor les es quitada. Terrible, cuando la protección, el Señor quita la protección, son un pueblo terrible. Eso es lo que pasa con Estados Unidos. Ya la protección del Señor ya no está. Amén. Y cuando la protección es quitada, eso es lo que se llama el juicio del desamparo, que usted encuentra en Romanos capítulo 1, del que hablaba Reagan en el video. ¿Se acuerdan que se logró doblar y lo vieron allá en la iglesia? El juicio del desamparo. Es decir, ya el Señor no protege. Y evidentemente llegan todos estos juicios. Eso fue lo que ocurrió en el momento en que el Señor, ya el pecado estaba ya en la nariz del Señor. Ya el Señor dice, bueno, ya, listo, te saco de la tierra, ¿verdad? Te disperso cumpliéndose la ley plenamente, las maldiciones de la ley. Jerusalén, que es la ciudad santa, que es la capital, que es la ciudad, es destruida. Eso se le llama las desolaciones de Jerusalén. Y el templo es destruido. Son 3 eventos importantes. Estos 3 eventos están marcando el hecho de que el Señor ya no protege a su pueblo, porque ya no es su pueblo. Pero esto es temporal. Amén, es temporal. Entonces, el hecho de que Israel regrese en el siglo XX, en 1948, ya había regresado, pero como nación ya consolidada es en el 48, ya ese evento está marcando el regreso de la protección de Dios sobre Israel, porque ya yo te estoy viendo como que mi pueblo. Ahora usted dirá, ay, ¿por qué? ¿Y por qué el Señor decidió hacer eso? Bueno, primero porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, amén. Segundo, por el amor que el Señor le tiene a Israel. Lo vamos a ver más adelante con Romanos capítulo 11, amén. Preguntar eso, ¿por qué el Señor le regresa el nombre estando Israel en desobediencia? ¿Usted me está siguiendo? Cualquiera de los gentiles y la iglesia misma diría, ay, pero ¿y por qué el Señor están en desobediencia? No han recibido a Cristo, rechazaron a Cristo, etcétera. No reconocen al Señor Jesucristo como nación. ¿Por qué el Señor le vuelve a poner la protección y le vuelve a llamar mi pueblo? Esa era una pregunta, ¿verdad? Si nosotros hacemos esta pregunta, pregúntese usted, ¿y por qué, siendo yo enemigo de Dios, el Señor murió por mí? Amén. Primero, ¿y por qué, siendo yo enemigo y enemiga de Dios y pequé de todas las formas, el Señor me fue a buscar y me encontró? ¿Usted me está siguiendo? La misericordia y el amor del Señor. Y blasfemamos y lo negamos, hicimos de todo, y el Señor nos fue a buscar. Es decir, en desobediencia, en pecado, el Señor extendió su mano de misericordia. En desobediencia, ahora está extendiendo su mano de misericordia. Esa es la primera razón. Pero hay una segunda razón. Bueno, la segunda, porque la primera es la soberanía y Él hace como Él quiere, ¿verdad? El Señor dice, a quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Amén. Pero el segundo es ese, el amor y la misericordia de Dios, que la entenderemos acá, cuando estemos arriba, porque aquí la podemos sentir, pero no entendemos. ¿Usted me está siguiendo? ¿Por qué no entendemos? Porque nuestra mente está limitada por el pecado, y el ser humano se mueve por circunstancias en su carne, ¿verdad? Y de una manera retributiva. Si tú me amas, yo te amo. Amén. Y es cambiante. Si tú me tratas mal, es difícil que yo te trate bien, ¿verdad? Lo primero que uno hace es en la carne. Pero a nosotros, los hijos de Dios, el Señor nos llama que si tú me tratas mal, yo te trato bien. Amo a mi enemigo. Bendigo a los que me maldicen. Ese es el evangelio que el Señor vino a predicar, ¿verdad? Contrario a todo lo que no. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me haces esto, yo me las pagas. Amén. Entonces, la segunda razón es ese amor y misericordia, que lo entenderemos ya en el cielo. Tercero, los cumplimientos proféticos. Y dijimos en la clase pasada, ¿por qué el Señor
tiene que regresarle el estatus a Israel de mi pueblo y su protección, porque el programa de Israel empezó a activarse. ¿Por qué el Señor activó el programa de Israel? Porque el programa de la iglesia está finalizando. Y los dos programas, dijimos la vez pasada, no pueden estar juntos mucho tiempo. Ya dijimos, estuvo junto cuando comenzó la iglesia, ¿verdad? Pero luego quedó solamente la iglesia, aunque y Israel salió volado, ¿verdad? Aunque sabemos que el Señor no lo desechó, porque si no, Satanás lo hubiera destruido. Y entonces las profecías y los pactos no se cumplirían. Y el programa de Israel y marcha con el de la iglesia. Y llevamos desde el 48 todo este tiempo, estos años en que están caminando, pero se está acelerando el programa de Israel cada vez más, cada vez más. ¿Cómo se aceleró? En que ya Israel regresó a la tierra. Condición para que el Señor dijera mi pueblo, para que dijera te protejo. Pero tuvo que acelerarse más el reloj profético, el programa, hasta 1967, para que terminaran las desolaciones de Jerusalén. Porque escuche usted bien, cuando Israel regresa a su tierra, Jerusalén no pertenecía a Israel. ¿Me está siguiendo? Entonces era necesario que acontecieran eventos, cumplimientos proféticos, guerras, etcétera. Hasta 1967, ahí se acaban parcialmente y relativamente las desolaciones de Jerusalén. ¿Qué falta? El templo. Amén. El templo. Pero ya estoy en todo listo, pero es un falso templo, porque es el templo del anticristo. Amén. Sin embargo, es un cumplimiento parcial, porque el verdadero templo va a ser el templo milenial. Pero también la verdadera tierra la van a tener en el milenio. Y la Jerusalén ya restaurada plenamente es en el milenio. Amén. Pero hay unos cumplimientos en este momento con respecto al regreso a la tierra, con respecto a las desolaciones de Jerusalén. Falta del templo, que ellos están ya ahí preparando todo. ¿Por qué? Porque el programa profético está acelerándose cada vez más. Cada vez más. Entonces miren la condición, que sea mi pueblo. Es el pueblo escogido, el pueblo de Israel. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahí encontramos que es la elección. El Señor eligió a Israel por soberanía, pero Israel cayó en pecado. Y el Señor envió el juicio de las cautividades a Israel, ya sabemos, con el imperio asirio, y a Judá con el imperio babilónico posteriormente. En el momento en que se dan las desolaciones la dispersión, que es en el 606 antes de Cristo, con Judá, ahí esa fecha, hermano, ahora vamos a retomar, el 606, cuando empezó la dispersión, las deportaciones, 12 años antes son, ahí ustedes hacen la cuenta, el evento siguiente, que son las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo, que acontece en el 580 y algo. Ahora vamos a mirar. Varios profetas llevaron el mensaje de estos juicios, pero en Oseas, miren lo que dice en Oseas, encontramos una palabra profética que es importante para lo que estamos tratando. En Oseas 1:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aleluya. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Esto está en el versículo 8. Y dice: y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahí está el rechazo, pero evidentemente temporal, del Señor hacia Israel. Acuérdense que Oseas da esta palabra profética, pero no se cumplió en ese momento, sino después. De la misma manera como el Señor da la palabra profética que encontramos en Mateo 23, pero inmediatamente no se cumplió, sino en el año 70. Aquí es lo mismo. El punto aquí es determinar en qué momento Israel dejó de ser temporalmente mi pueblo. Amén. Miren cómo el Señor saca a Israel de la cautividad de Egipto para tomar pueblo y llamarlo mi pueblo.
Cuando es enviado a la cautividad en Asiria y Babilonia, perdió ese nombre, mi pueblo. Amén. El Señor mandó profetas, Jeremías, Ezequiel y Daniel. A Ezequiel lo mandó ya en el exilio. Sin embargo, acuérdense que Ezequiel, el Señor lo llama ya en el exilio, pero todavía no habían acontecido las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. Eso acontece después. O sea que Ezequiel está profetizando todavía allí porque la misericordia del Señor se estaban extendiendo. Daniel lo encontramos también en el exilio y el Señor le revela todo lo que acontecería hasta el final de la tribulación y más allá a este profeta. Cuando se cumplió el tiempo de los 70 años de cautividad profetizados por Jeremías, mire cómo el Señor profetiza incluso el nombre exacto de quien sería el instrumento, que es Ciro el Grande, que sería usado para que los judíos regresaran a su tierra y construyeran el templo. Es decir, se acabara la dispersión con respecto a la tierra, se reconstruyera el templo, pero también se levantaran los muros de Jerusalén. Pero mire que eso no aconteció enseguida. Aconteció lo de la dispersión, regresan a la tierra. Y en la época de Esdras comienzan la reconstrucción del templo. Acuérdense que 15 años por cuestiones de los enemigos se detiene la construcción del templo y es cuando el Señor manda al profeta Ageo para que Israel retomara la construcción del templo, porque estaban en sus casas artesonadas, ¿verdad? Es decir, arregladitas, y les preocupaba el templo. Pero más adelante vemos que se empieza a restaurar en la época de Nehemías a Jerusalén, es decir, se empieza a reconstruir, a restaurar, para que se acabe lo que se denominó las desolaciones de Jerusalén, que empezaron en el 586, si no estoy mal. Entonces mire cómo el Señor movió, controló todos los acontecimientos para que se diera el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén. Y allí en esta época Israel seguía siendo mi pueblo. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos encontrando que la profecía de Oseas realmente no tiene una aplicación inmediata, sino una aplicación futura. Y eso lo explicábamos en la clase pasada. ¿Por qué futura? Porque allí mismo, en esa cautividad, el Señor sigue mandando profetas. Allí está Ezequiel y Daniel, por ejemplo. Cuando regresan a los 70 años, el Señor les manda a Ageo, les manda a Zacarías, les manda a Malaquías, y ahí dan una palabra profética. Y esa palabra profética de los profetas posexílicos, pero también los menores preexílicos y los mayores también, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, tenían una palabra profética que todavía manifestaban que Israel seguía siendo el pueblo del Señor. Llegan después los 400 años de silencio, pero silencio porque no hubo profeta, pero hay una profecía que estaba allí vigente, lo cual implicaba que el Señor todavía consideraba a Israel su pueblo, lo protegió allí también en la dispersión el Señor, y encontramos que se da el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y decíamos en la clase pasada, el Señor, ¿a qué vino? Dice la Escritura que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Miren, en el caso de Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, es decir, cuando se acaban las desolaciones de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Entonces miren la coordenada temporal que está marcando que realmente Israel sigue siendo el pueblo del Señor. Cuenta las 7 semanas, 62 semanas, las 69 semanas. Dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí se proyecta hacia la tribulación, pero es importante ver cómo a Daniel se le revela cómo el Señor, el Dios de la gloria, mandaría todavía a profeta, en este caso al Señor Jesucristo, cumpliéndose también la palabra dada por Moisés, para que se viniera a predicarle a Israel para arrepentimiento. Hubo allí una oportunidad tremenda, todavía era Israel el pueblo del Señor. El Señor Jesús les testificó a sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, al pueblo, les estaba demostrando con la palabra y con las señales que Él era el Mesías. Mire cómo dice Mateo 10, a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones
diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Mire que él llegó a que primero, tanto él como a los 12, a buscar a Israel. En ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La oferta del reino del Señor fue dada primero a Israel, amén. Ahí el Señor predica todo este tiempo hasta que lo rechazan. Más adelante mire cómo dice en Mateo, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a este evento de la mujer sirofenicia. Entonces mire cómo el Señor vino por su pueblo, aunque sabemos que evidentemente vino a morir por la humanidad. Y el Señor estaba señalando que primero testificó a Israel en cumplimiento de la palabra profética, pero Israel rechazó la oferta del reino. Y en ese momento en que rechaza, el Señor le dice, ya no serás más mi pueblo. Es decir, la profecía de Oseas, capítulo 1, se cumple allí en ese momento, pero se cumple proféticamente. Porque acuérdese, y decíamos en la clase pasada que en Mateo 23, ¿qué hace el Señor? Sobre Jerusalén se lamenta. ¿Por qué se lamenta en Jerusalén? Porque el Señor estaba profetizando, y eso lo hace en Mateo 24, viene otra vez la dispersión, viene otra vez las desolaciones de Jerusalén, y viene otra vez la destrucción del templo. ¿Me está siguiendo? Ya aconteció una vez en la época del imperio babilónico, y el Señor otra vez vuelve, profetiza allí. Pero en ese momento ya no sería un evento en el que pasarían 70 años durante los cuales el Señor todavía consideró a Israel su pueblo. No, pasarían esos 1800 y pico de años, hermano, en que definitivamente el programa de Israel se detuvo. Si bien el Señor siguió obviamente allí preservando el pueblo, porque si no Satanás lo destruiría, y el programa de la iglesia empieza a funcionar. Allí dice el Señor, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejada, ¿qué? Desierta. ¿Cuál es la casa? El templo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra, el 39, se cumple obviamente no solamente en la segunda venida, porque se refiere a segunda venida, ¿verdad? El que viene en el nombre del Señor, sino que se refiere al momento, a la mitad de la tribulación, cuando Israel se convierta al Cristo glorioso, porque en la misericordia del Señor le permitirá que sus ojos se abran y sepan que el anticristo los engañó. Y evidentemente en todos esos 3 años y medio previos ha habido una predicación del evangelio en los gentiles que se convirtieron y en los judíos también que se van a convertir, producto de la predicación que en este momento se está haciendo. La iglesia santa que está predicando de la venida del Señor, está predicando de los juicios. Esa palabra va a quedar ahí sembrada, y el que no la reciba en este momento se prosperará. Así dice la escritura en Isaías 55. Es decir, esta palabra va a dar fruto, aleluya, en misericordia del Señor. Porque en el momento en que parta la iglesia, en que se dé el arrebatamiento, todas esas personas a las que se les predicó diciendo que va a venir el Señor por la iglesia y van a venir años de tribulación, toda esa predicación que está haciendo la iglesia en este momento, mi hermano, con folletos, con altavoces, con predicaciones colgadas en YouTube, en internet, en predicación cara a cara, hermano, por eso hay que predicar ahorita. ¿Por qué? Porque estamos sembrando la semilla, y esa semilla que es la palabra de Dios no se va a devolver vacía, hermano. Va a haber un remanente al inicio de la tribulación que van a decir, si era verdad todo lo que me dijeron, porque la gran señal que es el arrebatamiento va a predicar, y esos que se van a convertir van a empezar a predicar, judíos también y gentiles, mi hermano, para que en el momento en que ya la nación de Israel, que iba a estar allá con su paz falsa, ¿verdad? Pero en ese momento en que ya ellos se den cuenta de que el anticristo es un engañador, por cuanto va a decir que él es Dios, y los israelitas evidentemente están esperando a su Mesías, que es Dios, ellos van a decir, este no es. ¿Y a quién van a mirar? ¿A Mahoma?
a Buda. No, van a mirar al Cristo que se les predicó durante esos 3 años y medio, mi hermano. Satanás está atacando eso. Y por eso es que tiene a la iglesia entretenida en este tiempo, predicándole de este mundo, de esta tierra, de los bienes materiales, etcétera, ¿verdad? Obviamente haciendo que la gente se vaya al infierno en este tiempo, haciendo que los que dice la escritura, escaparon del error, vuelvan a caer, como dice la palabra, y pierdan su salvación. Pero a la vez no está haciendo que no se predique sobre lo que verdaderamente debe predicarse, sobre esa obra que el Señor está haciendo. Hermano, mire, es una obra profética. Toda iglesia que en este momento esté predicando de que el rapto está a la puerta, el arrebatamiento está a la puerta, y que todos lo van a ver y que no va a ser ninguna nave, ninguna arma de destrucción masiva. No, es el Cristo vivo que se llevó a su iglesia. Y la iglesia que esté predicando y viene después 7 años de tribulación, de juicio, hermano, todo esto. Mire, la iglesia que está haciendo eso en este momento está cumpliendo su misión profética, aleluya. Y está haciendo la labor para las conversiones que van a acontecer al inicio de la tribulación. Así que usted fortalezcase en este tiempo. Así le llamen loco, porque lo primero que dice la gente es que uno está loco. ¿Qué? Que van a desaparecer, que van a venir no sé cuántos años de tribulación. ¿Quién dijo eso? Eso es locura. No importa. Cuando lo vean, aleluya, usted no sabe cuántos de esos van a ser los que el Señor va a usar para predicar. Amén. Porque la escritura dice que hay una multitud que nadie podía contar, vestido de ropas blancas. Gloria al Señor. Y esa multitud, hermanos, desde el comienzo de la tribulación, amén, en la proyección que hace Juan en Apocalipsis, está hacia el final, porque dice que salieron de la gran tribulación. Pero realmente desde el principio, para que sea esa gran cantidad, es desde el principio, y ese es el amor del Señor que va a convertir a personas inmediatamente en que ocurra el rapto. Es muy probable que el mismo día, la misma hora en que nos vayamos, aleluya, porque por fe no vamos a ir. Amén. Usted está dudando que se va a ir. Hermano, a esa misma hora habrá gente llorando en el baño, en la casa, etcétera. Así era verdad, y se van a convertir. Porque la palabra está sembrada y no se devuelve vacía. Gloria al Señor. Entonces mire cómo el Señor ahí en Jerusalén les dice: vuestra casa os es dejada desierta. Pero realmente el cumplimiento profético de esta palabra se dio en el año 70 después de Cristo. Y acuérdese que en Mateo 24, en el versículo 1 y 2, el Señor profetiza la destrucción del templo. Y se cumplió allí en el año 70. Ahí lo encontramos, Mateo 24, 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Le está hablando a la iglesia, está hablando a los discípulos y a la iglesia futura, a los discípulos y a nosotros. Mire cómo ya dijimos, y está en el documento que usted recibió de mi hermana Belkis, que allí el Señor, y antes de iniciar el discurso del sermón de los olivos, del monte de los olivos, el sermón del olivete, habla de esta higuera aquí que se seca la higuera, porque simultáneamente, hermano, los 3 eventos claves que les acabo de mencionar: la dispersión, que se refiere a la tierra, las desolaciones de Jerusalén por la destrucción y la destrucción del templo, simultáneamente acontecieron. Es decir, la higuera se secó. Amén. Ahí está la señal bien clara. Luego el Señor habla de los 7 años de tribulación, pero también señales, cuando habla en plural, para la iglesia, porque los eventos, acuérdense, son los mismos, pero no en la misma magnitud. Y la intensidad y la frecuencia. Acuérdense que va a haber terremotos, 2 grandes, el último grande que va a cambiar la geografía de la tierra, pero como señal muchos terremotos, y ya demostramos que se aumentó exponencialmente. Va a haber pestes, ya hay pestes, pero no como las que va a haber en la tribulación.
¿Está siguiendo? Va a haber guerra, ya ha habido, pero no como las que va a haber en la tribulación. De tal manera que ese discurso que el Señor da allá después que habla de la higuera, mira la higuera, se seca aquí, en este momento en que se dan la destrucción del templo, la dispersión de la tierra, sacada de la tierra, que es la dispersión, y las desolaciones de Jerusalén. Mira, va a acontecer esto, amén, como señales para ti, pero en lo que respecta a Israel son los eventos de la tribulación. Y luego el Señor termina el discurso y regresa a decirle, mira la señal, cuando esa higuera reverdezca. Cuando esa higuera reverdezca quiere decir, erguíos porque vuestra redención está cerca, dice Lucas 21. ¿Qué está diciendo? Mira, cuando la higuera reverdezca, aleluya, que es Israel, ya está finalizando tu tiempo en esta tierra. Amén. Ya estás a punto de irte. Es decir, el programa de la iglesia está a punto de terminar. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Porque Israel continúa en su programa. Gloria al Señor. Entonces miren, a partir del año 70 después de Cristo, se cumple la profecía de Oseas 9. Ya no eres más mi pueblo. Pero mire cómo la profecía de Oseas habla, amén, dice, del tiempo, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Mire cómo habla de los hijos de Israel, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue, miren lo que dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Amén. Es decir, en Israel, ahí se está profetizando que es en Israel y que es en Jerusalén. Oseas está diciendo, va a regresar el pueblo. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Mire cómo profetiza que serán, ¿qué? Un solo pueblo. Allí, 3 profecías tremendas hay ahí. Amén. El momento en Oseas 1, dejarás de ser mi pueblo, pero después te llamaré mi pueblo, pero en el lugar. Es decir, que el recuperar el nombre de mi pueblo está ligado al regreso a la tierra que aconteció en 1948. Y la unión de los dos, de los dos que estaban divididos, ¿verdad? Pero que es un solo pueblo y es Israel. Y mira lo que dice, y nombrarán un solo ¿qué? Jefe, primer ministro, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Gloria al Señor. Bueno, esto ya lo dije. Y dijimos en la clase pasada también que el hecho de que el Señor restaure el nombre de mi pueblo para Israel se debe a que se cumple el pacto abrámico, el pacto que el Señor hizo con Abraham. Y decíamos que en ese pacto el Señor estableció la política exterior de Israel, es decir, lo que acontecería, y eso se está aplicando. ¿Cuándo se aplica? Cuando Israel es el pueblo del Señor. Por eso es que usted ve que en el momento en que Israel regresa a la tierra, al día siguiente que se da la primera guerra, ¿verdad? Que le llaman la guerra de la independencia, cuando las naciones árabes se reúnen en contra de Israel, ¿qué ocurre? Protección, amén, y victoria. Porque se aplica la política exterior que está en el pacto y es bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Amén. Ahí está. Este pacto usted lo encuentra allí en 3 contextos. Usted puede leer en su Biblia Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. Amén. Este pacto se está aplicando actualmente, se aplica desde el momento en que Israel regresó a su tierra en el 48, pero no está aplicado totalmente, evidentemente se va a cumplir totalmente en el milenio. Dice en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y ahí dice en el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En versículo 3, usted encuentra allí donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En Génesis 15 también encontramos allí en lo que respecta a la descendencia y a la tierra. En el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, en la que está ahora Israel, en una minúscula parte, pero en el Salmo 83, en la victoria va a obtener más tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Mire cómo las naciones enemigas
del anillo interno que van a venir contra Israel, que están en el Salmo 83, justamente incluye Egipto, y por eso se cumple la palabra acá, en que ellos van a recuperar esa parte de la tierra que en el 60, en la guerra de los 6 días, en el 67, lograron tener. Acuérdense que ya estaban llegando al Cairo, tenían el monte Sinaí ya, y la parte de Gaza, parte de Jordania, es decir, lo que van a recuperar en el Salmo 83 y más, ya en el 67 tuvo un cumplimiento previo. Y en Génesis 17, usted encuentra aquí en el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, dice toda, en heredad, ¿qué dice allí? Perpetua. Gloria a Dios. Dice, y seré el Dios de ellos. Qué bendición, amén. Y yo seré tu Dios. Gloria al Señor. Está hablando de eternidad, o sea que está hablando de tierra nueva. Mire qué importante que este pacto está hablando de la tierra en este momento, porque se cumple el pacto que hizo el Señor, pero el Señor ese pacto lo proyecta hacia la tierra nueva, donde Israel va a estar allí. Dice la Escritura que por sus familias, en la tierra nueva, en Isaías 65. Y usted encuentra que es eternidad, porque la tierra nueva y los cielos nuevos es reino eterno. O sea que va a haber división de tierra. Va a haber un tipo de división de tierra en el reino eterno. Que muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser el reino eterno? Hay algunas cosas explicadas, amén. Va a haber familias, por lo menos con Israel. Va a haber tierras, porque el Señor la dio en heredad perpetua a cada familia. Luego cada familia en Israel va a tener su tierra por la eternidad. Y dice la Escritura, una descendencia como las estrellas, le dijo a Abraham, amén. Es decir, que si las pudieras contar. Y dice la Escritura que es una descendencia santa. Cuando el Señor estaba hablando a Abraham, no estaba hablando de descendencia para maldición, porque esa no cuenta. ¿Me está siguiendo? Está hablando de descendencia santa, porque es un pacto de bendición. Un pacto de bendición no puede estar incluyendo los que van al infierno. Entonces, cuando habla de la descendencia de Abraham, está hablando de la descendencia santa de Israel y la descendencia santa nosotros. Porque dice que en ti serán benditas todas las naciones. Ahí va a haber muchas sorpresas en el reino eterno, amén. No se nos ha revelado todo. Bien, entonces ese regreso a la tierra, ¿qué desencadena? Varios eventos. La protección del Señor nuevamente, así estén en desobediencia, pero es por causa del pacto, no por Israel. Y evidentemente la restauración de la tierra, obviamente parcialmente. Y con esto el Señor le está demostrando a todas las naciones que Israel es su pueblo. Yo le quiero decir que los eventos que han acontecido con Israel desde la declaración de Balfour en 1917, es decir, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y luego lo que acontece en el 48 y en el 67 y todas las guerras que ha librado Israel contra tantas naciones, hermano, el Señor está testificando delante de todas las naciones de que Él es Dios. Amén. ¿Y qué hace las naciones? Endurecerse más. Endurecerse. Es decir, ni siquiera dicen que Israel es un milagro. Amén. Porque realmente es un milagro. Su nacimiento, su preservación, la bendición de la tierra, eso es un milagro. ¿Y de dónde vienen los milagros? Pues de Dios. Pero como la gente no quiere reconocer al Señor, entonces eso lo obvian. No hablemos de eso. Pero ahí el Señor le está predicando a las naciones. Les está predicando. Demostrar que Israel es mi pueblo, que es fiel a su palabra y la cumple. Es decir, que lo que está en las Escrituras es verdad. Las naciones pueden darse cuenta que es así, pero están ciegas. Pero están ciegas por su propia voluntad. Y que Dios maldice a los que maldicen a Israel. Eso se aplica literalmente, mi hermano, literalmente. Y esa es una de las razones por las cuales en el Salmo 83 hay victoria para Israel. Amén. Hay victoria, porque el Señor cumple su pacto. El Señor cumple su palabra. Así Israel está en desobediencia y cumple su palabra profética, porque tiene que seguir el programa profético. Se tiene que acelerar hasta llevar a Israel al punto de la conversión, porque quiero decirle que el Señor regresa a Israel y está cumpliendo todo esto para testificarle a las naciones que les dio, que su palabra es verdad, que es la Biblia, la única revelación, que no hay otra. Amén.
Pero en lo que respecta al pueblo de Israel, el Señor lo está preparando para llevarlo a la salvación. Es decir, llevarlo al día de la expiación, a que se cumpla la expiación para el pueblo de Israel. Y se cumple la profecía de Daniel 9, donde dice, ¿y la expiación de qué? De tu pueblo, para expiar los pecados de tu pueblo. Entonces también la razón por la cual Israel está ahí y el Señor lo llevó es para juzgarlo, para limpiarlo. Amén. Así como lo llevó al desierto. ¿A qué lo llevó al desierto? A limpiarlo, a molerlo allí, ¿verdad? A testificarle de su amor también y de su misericordia. Israel se endureció y solamente entró a la tierra prometida Caleb y a Josué y los hijos, ¿verdad?, de esa generación. Ahora mismo, ¿qué está haciendo el Señor? Preparando a Israel para meterlo en la prueba. Amén. Gloria al Señor. De la misma manera, la iglesia, el Señor la está preparando para la prueba final, mi hermano, porque lo que está en Esmirna se cumple y lo que está en Filadelfia también. Mira, hermano, yo creo firmemente que van a venir leyes que van a permitir que la iglesia del Señor, la santa, pero también la apóstata y la dormida, ahí usted una de las prédicas se refiere a eso, cuáles son las características de cada una, despierte, la dormida. La apóstata, que es la que se apartó, regrese. ¿Usted me está siguiendo? Y la santa se unge y se prepare más. Y usted encuentra que el evento profetizado en Esmirna es ¿qué? ¿Qué es? Persecución, ¿verdad? Cárcel. Lo que implica leyes. Y también pobreza. Pobreza, mi hermano. La iglesia apóstata, que es la iglesia de la Odisea, que está allí, rica. No tengo necesidad de nada. Yo creo que el Señor va a tener misericordia. Iba a venir persecución, iba a venir expropiación de bienes, leyes que van a expropiar casas, edificios, cuentas. El Señor va a hacer eso, ¿sabe por qué? Para que esa iglesia apóstata se remueva, aleluya, y se arrepienta para que pueda levantarla. Porque es su iglesia. Yo creo que eso va a pasar, mi hermano. Y en este país va a pasar. Ya está pasando en otras partes. Pero va a acontecer, hermano. Va a acontecer. Yo anoche me iba a acostar en mi cama y dije, voy a aprovechar mi camita antes que me la expropien. Y cuando estaba almorzando, voy a aprovechar aquí la comidita antes que escasee. Aproveche ahora, coma bien, duerma bien, porque hasta la cama le van a expropiar. Aleluya, prepárese para predicar debajo de un palo. Aleluya, para alabar al Señor debajo de un árbol. Prepárese, aleluya, para eso. Porque no necesitamos el templo físico, no necesitamos la casa, no necesitamos estar vestidos bien arreglados, no necesitamos zapatos, no necesitamos nada para adorar al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya. Necesitamos un corazón quebrantado, lleno de gozo. Aleluya. Prepárese para cuando venga todo eso y que el diablo diga, mira, no me importa, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aleluya. Mire que Habacuc decía, Señor, respóndeme, Señor. Mira la situación en la que estamos. Aleluya. Y el Señor le responde y le dice a Habacuc, mira, va a venir, sí, va a venir expropiación, pobreza, etcétera, etcétera. Y va a venir a través de esto. Y dice Habacuc, anda, no, ¿cómo así? Habacuc esperaba que el Señor le dijera, no te preocupes, yo voy a mandar, el ángel de Jehová va a estar ahí y no sé qué, y a esos enemigos, no, el Señor le dijo, prepárate porque lo que viene, viene. Y Habacuc decía, pero si son perversos los que vienen contra tu pueblo. Y el Señor le dijo, si esos mismos son los que voy a usar para el juicio. Y el varón que tuvo que responder, aunque la higuera no florezca, ni en la viera haya frutos, y las majadas no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en el Señor. Hermano, si esto viene,
Gocémonos. Gocémonos viendo la gloria que está a punto de despuntar en los cielos, mi hermano. Y gocémonos también porque sí estamos orando por los apóstatas, estamos orando por Jesús Adrián, por Marco Will, por todas estas personas apóstatas que se apartaron. Y bueno, y todos ellos. Pero gocémonos porque si el Señor los pasa allí por el horno de la aflicción y los empobrece y los deja en harapo, etcétera, aleluya, los desnuda físicamente, pero no estarán desnudos espiritualmente. Aleluya. Yo creo que eso puede venir porque si el Señor tuvo misericordia de Judá y de Israel y allí los pasó por ese fuego de ese juicio, pero después los trajo y los restauró, aleluya, y otra vez regresaron con la cabeza dura y 400 años, pero el Señor vino, Él mismo. Los labradores malvados, ¿verdad? Y mandó y lo mataron y bueno, voy a mandar ahora a mi hijo, tendrá misericordia y ¡pum! También lo mataron. Pero el Señor ahora va a pasar Israel por todo ese juicio de un holocausto peor que el de la Segunda Guerra Mundial, por amor y misericordia y salvación. ¿Quién dice que el Señor a la iglesia la va a tratar diferente? Si nosotros hemos sido comprados no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Y si nos viene prueba y usted es una iglesia santa, aleluya, gócese también porque la prueba va a venir para que no nos perdamos y no nos dejamos mover por toda esa apostasía que hay alrededor. Y si la iglesia si usted está en una iglesia dormida, gócese porque el Señor la va a despertar, aleluya. Y yo creo por fe que es por poco tiempo. Esta es la buena noticia. El Señor dice a la de Esmirna que por poco ¿qué? Tiempo, aleluya. Gloria al Señor, para que no nos debilitemos en la fe. Bueno, la recuperación de la tierra, yo traje, esta es una noticia, usted en internet la encuentra, vimos un video en la clase pasada, así que no me voy a detener allí. Entonces mire usted, ¿por qué esta profecía de la recuperación de la tierra es importante con respecto al Salmo 83? Ya vimos las profecías cumplidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, hay un cumplimiento profético de la ley que está en Levítico 26. El Señor desoló la tierra terminó siendo un lugar de enfermedades, de malaria. ¿Quién quería ir allí? Nadie, ya vimos eso, ¿verdad? Y cuando Israel regresa en el 48, se empieza a recuperar la tierra. Entonces, ¿qué acontece? Ese elemento está causando la codicia de los árabes sobre esa tierra. Amén. Y utilizan obviamente, ¿cómo se dice? Cortinas de humo, como la identidad de los palestinos, como etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero realmente lo que ellos están codiciando es esa tierra que ya es próspera, pero es la mano del Señor a través, evidentemente, del pueblo de Israel. La recuperación de Jerusalén, también era necesario que Israel recuperara Jerusalén. Usted encuentra esa profecía en Zacarías 12, del 1 al 3. El reenfoque de la política mundial, Zacarías 12, también está cumplida esta palabra profética. Es necesario que esto ocurra para que se pueda cumplir la palabra de que sería una nación odiada. Hermano, hay un programa en Christ in Prophecy de este ministerio Lemon Lion, y usted lo veía en estos días, es el último, se llama Los mitos sobre Israel, está en inglés, pero usted lo puede ver y le puede poner subtítulo en español, se llama Los mitos sobre Israel. Y de pronto al final podemos poner un pedacito. Ahí empiezan a hablar, ¿verdad? Los mitos de que Israel le robó la tierra a los palestinos, que Israel es un estado apartheid, etcétera, etcétera. Y al final, hermano, ponen allí, ¿verdad? En las Naciones Unidas, una escena donde aparece Siria, Turquía, Pakistán, todas estas naciones haciendo su intervención. Y las cosas que dicen, hermano, ahí obviamente sacan solamente el pedacito, el video está editado, las cosas terribles, que son asesinos, que Israel es un estado apartheid, que es un estado, etcétera, etcétera, etcétera. En las Naciones Unidas. Amén. Entonces se cumple la palabra de que hay un enfoque, una focalización de toda la política mundial ahí en esa zona. El temor de que haya una conflagración, como decía hace poco en esta semana en las noticias, que en Rusia, en Suecia, que no tienen, creo que ejército, me parece, en Suecia salió ahora una noticia de que prepárese para una posible guerra.
una guerra inminente. Entonces dan una noticia de cómo guardarse, es decir, son como unas instrucciones para las familias en sus hogares. Entonces, si hay un temor, ¿y dónde está focalizado ese temor? ¿En Ucrania? No. ¿En Yemen? No. ¿Dónde? Ahí. Amén. En este conflicto árabe-israelí. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra profética. Dijimos también que este conflicto alrededor de Jerusalén, que es el monte del testimonio, el monte de Sión en esta tierra, pero que lo va a hacer también en la tierra nueva, tiene sus orígenes en la eternidad. En Isaías 14 decíamos que Satanás dijo que me sentaré en el monte del testimonio. ¿Qué está diciendo ahí Satanás? Que yo voy a estar reinando en Israel. Amén. Suplantando, queriendo quitarle la gloria al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay todo un movimiento espiritual detrás de todo eso político que usted está viendo. No es una cuestión solamente política, es un asunto espiritual. Es Satanás dirimiendo el trono que le corresponde al Señor Jesucristo allí, que es el trono de David, en el monte de Sión, en el monte del testimonio. Gloria al Señor. Y esta recuperación de Jerusalén tiene consecuencias hasta el periodo de la tribulación. Bien, aquí viene cómo yo resumo lo que yo les decía: la expulsión de la tierra y la dispersión, las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. Les voy a explicar ahora. Este es Levítico 26. 7 veces el castigo aparece reiterado 3 veces, donde dice claramente que el Señor proféticamente va, es decir, hay una profecía de un castigo 7 veces. Amén. Levítico 26 del 18 al 28. Yo esto lo traté, 18, 21 y 28. En la clase pasada, pero lo voy a explicar de manera más detallada para que veamos unas cuentas. Yo decía, Señor es un Señor, un Dios de gloria, el Dios de gloria que maneja fechas, cuentas, no siempre, pero cuando le place. A Daniel en capítulo 9 le reveló periodo completico en la venida del Mesías, la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, y le reveló los tiempos exactos que están dados en año profético, que son 360 días. 360 días, que es el año profético. Usted hace la cuenta de lo que el Señor le reveló a Daniel y le da el día que el Señor Jesucristo fue coronado Mesías príncipe, es decir, el día de la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. El Señor le reveló los 70 años de la dispersión a Jeremías. 70 años se cumplieron exactamente, del 606 que comienza la deportación al 538, hay 70 años exactamente se cumplió esto. Te voy a hacer una cuenta, mi hermano, aquí en lo que respecta a estos 3 eventos. Quiero que me siga aquí: la expulsión de la tierra y la dispersión, las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. Tenga en mente estos 3, amén. 3 que pueden darse simultáneamente, como se dieron en el 587, 87. Acuérdense que hay una diferencia en que se cuente el año de ascensión al trono o el año de la declaración del rey. Eso lo sabe usted perfectamente. Entonces, puede darse simultáneamente o no. Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo se dieron estos 3 eventos: la expulsión de la tierra, las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero en el caso del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿qué encuentra usted? Que a partir de 606 se empezó a dar la expulsión de la tierra. Y ahí es donde cae Ezequiel. Amén. Pero después es que acontecen las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. Amén. O sea que puede acontecer simultáneamente o no. ¿Qué pasa ahora en el 48? Se dio la restauración acá, la recuperación de Jerusalén, pero esto todavía no ha acontecido. Voy a explicar este cuadro a ver si puedo. Por ahí tienen los 3 eventos arriba, ¿verdad? En el 722, quiero que me siga acá, fue el juicio de la cautividad de Israel. Pero las fechas que nos interesan son la primera dispersión, que es en el 606, porque ahí ya salen los judíos definitivamente. Ahí en esa dispersión cayó Ezequiel.
Quiero que me siga porque Ezequiel es un punto importante a nivel profético, lo voy a explicar ahora. 606 a.C. Las desolaciones de Jerusalén, la destrucción y a la vez la destrucción del templo, que fueron simultáneas, acontecieron en el 586, ahora es por la cuestión de los años de declaración del rey y la ascensión al trono. El regreso acontece, es decir, se acaba lo que corresponde a la dispersión 70 años después, es decir, en el 537 o 38, acuérdense por estas fechas. Las desolaciones de Jerusalén se terminan con la reconstrucción de Jerusalén, y usted encuentra eso en el libro de Nehemías. Y la reconstrucción del templo también se acaban en esa época, y usted lo encuentra en el libro de Esdras y de Ageo. Primero la del templo y luego la de Nehemías, la de Jerusalén. La segunda dispersión del cumplimiento profético se da en el año 70 después de Cristo. Los tres eventos acontecen: expulsión de la tierra, dispersión, desolaciones de Jerusalén y destrucción del templo. ¿Usted me está siguiendo? ¿Hasta ahí me está siguiendo? Segunda. Luego, ¿qué ocurre? Hay un regreso en el 47 y 48, porque en el 47 es la resolución de la ONU y en el 48 ya es la declaración por parte de Israel con el primer presidente y ya el retorno. Hablamos de una recuperación parcial de la tierra, evidentemente. Hay un dominio relativo en el 67, es decir, en cuanto a las desolaciones de Jerusalén, se acaban, pero es relativo, usted sabe, tienen el control de Jerusalén porque esa zona de Jerusalén está en Cisjordania, que son los edomitas, y vamos a verlo en el Salmo 83. Y falta la parte del templo, que es lo que ya ellos tienen listo, ya todo está listo, nada más necesitan que se dé la autorización para que ellos puedan hacerlo, que es producto del Salmo 83, pero es un falso templo, ya lo sabemos, porque es el templo que va a acontecer acá. Tenemos a la mitad de la tribulación está la tercera dispersión, es decir, dispersión, la desolación y la destrucción. Aquí me equivoqué, es la tercera dispersión, desolación y destrucción. ¿Me está siguiendo? A la mitad de la tribulación. ¿A manos de quién? Del anticristo. A partir de la mitad de la tribulación. Acuérdense que este templo lo va a destruir el anticristo después de la mitad de la tribulación. Y tenemos ya la restauración definitiva en cuanto a la tierra, en cuanto a Jerusalén y en cuanto a la destrucción del templo. Encontramos todo restaurado plenamente durante el milenio. ¿Me está siguiendo? Posesión de la tierra, restauración total de Jerusalén y templo milenial. Hasta ahí me entiendes. ¿Qué cuenta quiero hacer? Acuérdense que en Levítico 26 se habla proféticamente de un castigo 7 veces. El año profético son 360 días. Si usted multiplica el 360 días por 7 veces, como dice Levítico 26, a usted le va a dar eso 2520 años de juicio. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué acontece? Aquí está 360, 7 veces, por 7 da esto. El año 573 es un año clave. ¿Por qué es clave? Que eso fue lo que yo les expliqué, les dije, les mencioné en la clase pasada, pero no lo expliqué. Porque en ese año usted encuentra a Ezequiel. Ezequiel es llevado a la deportación el 606, es decir, en Ezequiel se cumple la expulsión de la tierra y 12 años después se cumple las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo. ¿Hasta ahí me está siguiendo? Usted lee Ezequiel y usted va a encontrar cómo Ezequiel profetiza, cómo la gloria de Jehová se va alejando del templo. Usted se acuerda de esa escena, ¿verdad? Empieza a profetizar, claro, lo profetiza porque no había acontecido en ese momento, porque acuérdense que él es deportado antes. Entonces a él se le revela esto, la gloria se va. ¿Por qué? Porque ya la casa es dejada, ¿qué? Desierta en ese momento, ¿verdad? Es decir, porque va a acontecer la destrucción de Jerusalén y la del templo que acontece años después. Entonces a Ezequiel se le revela esto,
pero también el Señor le revela a Ezequiel, bueno, todos los eventos proféticos. Amén. ¿Qué le revela el Señor a Ezequiel? Le revela en Ezequiel 37 el holocausto, pero principalmente le revela el renacimiento de Israel como nación. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Le revela que Israel va a vivir, va a entrar vida. ¿Qué aconteció cuándo? En 1947 y 48. Amén. Le revela también el levantamiento de un poderoso ejército que es la fuerza de defensa de Israel. Ahora, instrumento que está usando el Señor para cumplir su palabra profética. Amén. De proteger a Israel, y del Salmo 83, porque la victoria la va a dar el Señor a través de las fuerzas de Israel. Es decir, el ejército que Ezequiel vio levantado ahí en esa visión y que él narra en Ezequiel 37. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, este año es bien importante porque el Señor está usando a su profeta, lo tiene ubicado en una coordenada temporal. En esta coordenada temporal se están dando los 3 eventos en su tiempo. Primero, el de la deportación, 606. Luego, las desolaciones de Jerusalén y la destrucción del templo, que él también profetiza. Ezequiel profetiza el renacimiento de Israel, que se dio en el 47 y el 48. Es decir, cuando acabaría parcialmente, ¿verdad?, este juicio 7 veces aplicado a Israel. ¿Usted me está siguiendo? Que es Levítico 26. El Señor le está mostrando, te voy a mostrar en qué momento ya Israel va a ser mi pueblo, al que el Señor le reveló a Oseas, hecho que le reveló a Oseas. Te voy a revelar, y le muestra el valle de los huesos secos, etc. Te voy a revelar el ejército que yo voy a usar para mi cumplimiento profético. Te lo voy a revelar, se lo reveló. Pero ahora te voy a revelar la restauración definitiva, total, en cuanto a la tierra, en cuanto a Jerusalén y en cuanto al templo. ¿Usted me está siguiendo? Se lo revela en Ezequiel 40 en adelante, al 43. Si usted resta a los 2520 años, que son los 2500 años de juicio por los años proféticos, el año en que el Señor le revela todo esto a Ezequiel le da 1947. ¿Usted me está siguiendo? ¿Me siguió o no me siguió? Amén. 1947. Es decir, está profetizado el año en que el Señor empezaría, aleluya, a restaurar, al cumplir proféticamente con un propósito, y es preparar a la nación para el juicio y la conversión, y, ojo, el juicio para conversión, para que se dé el cumplimiento de lo que le reveló después a Ezequiel, y es la restauración a la tierra, la restauración de Jerusalén y la restauración del templo, que es el milenio. ¿Me entendió o no me entendió? ¿Me siguió o no me siguió? Amén. Entonces yo lo que quiero que usted mire es cómo el Señor, sí, me voy a devolver. Entonces mire, yo lo que quiero que usted mire es cómo el Señor maneja tiempos. Y por ejemplo a Daniel que hizo el Señor, estaba en el exilio. ¿En qué estaba Daniel? En la dispersión, en la desolación de Jerusalén y en la destrucción del templo. Daniel. Y el Señor le revela a Daniel unos tiempos precisos, con cuentas exactas. ¿Me está siguiendo? Que usted ya lo conoce, la 70ª semana de Daniel, las 70 semanas, que están dadas en años proféticos. ¿Cuál es el año profético? 360. Entonces, lo que yo quiero que usted note es que normalmente y siempre se hace con Daniel. Yo lo estoy haciendo con Ezequiel ahora. Lo que le estoy diciendo es cómo el Señor mostró
y reveló en su palabra el año en que comenzaría el programa, se reiniciaría el programa profético con Israel, para que se empezaran a dar los cumplimientos proféticos referidos a la tierra, referidos a Jerusalén y la del templo. Pero en este cumplimiento profético que es preparatorio para que Israel pueda ser juzgada por el Señor, expiados sus pecados, preparada para meterlo en la bendición definitiva que también se le reveló en el 573 a Ezequiel en lo que respecta a la posesión de la tierra, la restauración de Jerusalén y el templo milenial. Amén. Por eso es tan importante el año de esa revelación que el Señor da. ¿En qué año el Señor le revela esto a Ezequiel? En el 573. Amén. Ya en ese año había acontecido, pastor, ayúdame ahí. Ya había acontecido la desolación de Jerusalén y la destrucción del templo. Sí, ¿verdad? Correcto. Amén. Entonces, ya había acontecido eso en el 573. Pero el Señor le está revelando a Ezequiel le revela en qué momento el Señor va a devolver todo eso a Israel. Eso es lo que yo quiero que me entienda. Se lo está revelando. En el 573 se lo revela. Pero se lo revela no solamente en términos de la preparación profética que está aconteciendo desde el 47 en adelante, sino también proyectada hacia la bendición total que es del milenio, de la tierra, de Jerusalén y del templo. Entonces la cuenta que yo estoy haciendo es que 7 veces, dice el Señor, 3 veces en Levítico 26. Ese es un pasaje profético en las maldiciones de la ley. Y contando los años proféticos, eso da 2520 años. Proféticos, ojo, proféticos. Si yo a esos años le resto el año en que el Señor da toda esta revelación con respecto a lo que ya está aconteciendo aquí, que es preparatorio, pero también con respecto a este futuro, eso me da 1547. Pastora. 1947, no, 1947. Sí. Sí. Ya vamos a salir, pero quiero regresarme a esta parte donde la pastora está tratando de explicar, porque, hermano, esto es fundamental. Yo quiero que usted entienda, yo quiero que usted mire ahí, en esos 3 colores verdes. Yo quiero que otra vez mire, yo no sé si los que están ahí al fondo alcanzan a mirar, pero yo quiero que usted mire que estos 3 eventos, a pesar de que no se están dando en el mismo tiempo, es decir, la coordenada temporal que se está manifestando para el pueblo de Israel, pero es una señal poderosa para la iglesia. Es decir, yo quiero que regresemos a esto, porque cualquiera puede decir, todas estas señales y todas estas manifestaciones proféticas que dio Ezequiel, ¿verdad?, eran para el pueblo de Israel. Y está marcando la aguja en el pueblo de Israel. Pero resulta que el espejo de nosotros es Israel, en la higuera reverdecida. Es decir, lo que está mostrando la pastora es que los tiempos sí están dados. Lo que no está dado es ni la hora ni el día, pero los tiempos sí están dados. Están dados porque se está manifestando proféticamente a través de Ezequiel, se está manifestando al pueblo de Israel. Todas estas manifestaciones han de ocurrir y el reloj profético empezó a funcionar en 1947 y miren ustedes que hasta el 2018 son exactamente los 70 años. La implicación de este número de los 70 para Israel es determinante. En una de las clases pasadas la pastora hacía explicación sobre el fenómeno. Pero lo interesante de esto para nosotros como iglesia, ¿verdad?,
es ver qué está pasando frente a las señales de la segunda venida, porque antes de la segunda venida está implicado el arrebatamiento. Amén, hermano. Es decir, es importante que la iglesia pueda ver la referencia de Israel. Esto de la higuera reverdecida de 1948 es fundamental. Si nosotros no hacemos esa referencia, nosotros perdemos inmediatamente el reloj profético, lo perdemos. El reloj profético está dado. Por tanto, Ezequiel no se equivoca. Menos se equivoca Daniel. Ninguno de ellos, de los que fueron, ¿verdad?, al cautiverio, se equivoca. Es decir, el Espíritu Santo de Dios estaba no solamente complaciéndose, dándole elementos de juicio a Israel, sino dándoselos a la iglesia. Nosotros ahora hemos aprovechado, ¿verdad?, todas esas señales y todas esas manifestaciones que estos profetas dieron para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos ubicados. Y para que nosotros sepamos que cuando empieza en 1948 a caminar este reloj profético, ¿verdad?, hacia la conquista de estos tres elementos, que es la tierra y la dispersión, la desolación y la destrucción, es decir, la restauración de estos tres elementos como si fueran manifestaciones para que paralelamente, es decir, entre Israel otra vez a funcionar, entre Israel a ser, ¿verdad?, caldo de cultivo, la iglesia empieza paralelamente con Israel a ejercer, a seguir ejerciendo. Pero la iglesia tiene que desaparecer, la iglesia tiene que irse. Amén, hermano. Amén. La iglesia tiene que irse. La iglesia ya tiene momentos prestados. Israel está activado desde el 48, pero la iglesia ya tiene momentos prestados. Pero estos 70 años es lo que le está mostrando a la iglesia, que los tiempos se redujeron. Es decir, y que ya no hay tiempo y que la iglesia tiene que ser levantada y tiene que entrar al ejercicio, tiene que entrar Israel al ejercicio total. Así como en el año 70, ¿verdad?, desde el año 33 hasta el año 70, estaba la iglesia en su nacimiento, la iglesia primitiva, estaba activada. Y miren que Jerusalén en el año 70 desaparece. Acá es al revés. Acá la iglesia culmina su labor y entra Israel a ser ejercitada. ¿Para qué empieza Israel a ser ejercitada? La explicación que está dando la pastora es bien coherente en el sentido de que en el momento en que la iglesia es ejercitada, nosotros nos vamos a dar cuenta que es un estado preparatorio. Esto es fundamental. Es un estado preparatorio. Es decir, Israel está siendo preparada Amén. por el Señor, por amor, por misericordia, para darle paso a la tribulación a la que va a entrar. Es decir, Israel va a entrar en un juicio, pero va a ser un juicio por amor para que el pueblo de Israel pueda recibir las bendiciones que el Señor tiene para él. Pero no por el pueblo de Israel en sí, es porque hizo un pacto con Abraham. Amén, hermano. Y el Señor no falla en los pactos, lo que el Señor pacta, lo cumple. Amén. 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 Vamos a salir a descanso y seguimos después. Pero yo quiero, pastor, me falta porque después me toca retomar todo el cuadro para explicar. Entonces me bueno, falta un pero último ahora punto. después. No, porque cuando después me toca retomar todo el cuadro, en 2 minuticos explico la última parte, que es la de arriba. Amén. Efectivamente, lo que el pastor está diciendo es que este año profético en el que el Señor le revela todo esto a Ezequiel es clave, por cuanto con la cuenta de los 360 días, ¿verdad?, por 7 veces, que es Levítico 26, da 2520, menos ese año profético, ¿qué va a dar? Va a dar esta fecha. Y como dice el pastor, todo esto es todo el evento preparatorio, como dice el pastor, Israel se está preparando. ¿Cuándo reveló el Señor? El Señor reveló la fecha en que iniciaría la preparación de Israel para que entrara al juicio y pudiera tener la bendición que le fue revelada en el 573 Ezequiel, en 1947 y 48. Y eso da exactamente la cuenta. Ahora la última que quiero hacer es cómo esos mismos 2520 años, en esta cuenta que estamos haciendo, basados en Levítico 26, si usted le resta el 606, mire usted, ¿cuál es el 606? La fecha en que empieza la deportación antes, es decir, empieza este evento de la expulsión de la tierra, de la dispersión. El 606
6 antes de Cristo. Si usted le resta eso, esos 2520 que serían como los años proféticos de referencia que tenemos aplicando Levítico 26, le va a dar 1914. ¿Por qué es importante en 1914? Porque ahí inicia la Primera Guerra Mundial. Y recuerde usted que el resultado de la Primera Guerra Mundial fue la declaración de Balfour. Y esa declaración fue la que desencadenó más adelante esta fecha profética exacta. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que el Señor los tiempos los dejó revelados en lo que respecta a Israel. Mire que Israel se reveló cuántos años va a estar cautivo en Egipto. Se le reveló los 70 años de cautividad aquí, ¿verdad? Para Israel se ha revelado en qué tiempo va a venir el Señor, el día y la hora, en su segunda venida, lo que son 7 años, ¿verdad? Se reveló también para Israel la venida del Mesías para Israel, que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que quiero decir es que en lo que respecta a estos eventos preparatorios, también eso fue revelado en sus tiempos. Y lo que estoy demostrando es cómo logramos nosotros tener acceso a esas fechas, a esos tiempos exactos. Y la manera es a través de Levítico 26, con estos 2520 años proféticos de referencia, que restándoles el año de la revelación poderosa que el Señor le dio a Ezequiel, la que tiene que ver con el regreso de Israel en el Valle de los Huesos Secos, y la que tiene que ver también con la restauración total, tierra, Jerusalén y templo. Ambas cosas se las reveló el Señor en este año. Amén. Le reveló esto, que sería la fecha de 1947, tiempo en que se cumple Ezequiel 37, los huesos secos recuperan vida, pero también el año en que comienza la Primera Guerra Mundial, 1914, y que es el cumplimiento de Mateo 24, guerras como señales proféticas en el inicio del siglo XX, que también nos está marcando esa reactivación, todo lo que el Señor preparó para reactivar el programa de Israel. ¿Qué está diciendo el pastor? Que en el momento en que se reactivó el programa para Israel, ha seguido acelerándose. Entre más se acelere el programa para Israel, más rápido se va a la iglesia.